Desde Caracas nos acompaña nuevamente Rubén Chirino, estadístico con más de 37 años de experticia en investigación de campo y presidente de Mega Análisis. Ya te veo en pantalla, Rubén. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenas tardes, Carlos Eduardo. Hay unos detalles, ¿no? Vamos a cumplir 39 años ahora, ¿no? De fundado y de establecido, ¿no? Por si acaso. Mira, y el margen de error es 3.4, Carlos, para que la gente esté más tranquila, ¿no? Sí, ahí está. Porque te oí decir 13, ok, sí, está en pantalla. 3. Mira, estoy a tu orden, Carlos. Estoy a tu orden. Rubén, la gente en Venezuela, esta que hemos visto, que sale a las calles a reclamarle al gobierno de Nicolás Maduro, está saliendo por cuenta propia, no está saliendo por el llamado que hacen los líderes de la oposición desde la mesa de la Unidad Democrática. Bueno, mira, Carlos, los errores que tiene la MUD, que han retrasado la salida con el bendito diálogo, la salida de Maduro con el bendito diálogo, también está el hecho de que han adormecido a la gente allí con su retardo en esa de salir a la calle. Eso le ha traído un rechazo y una desconfianza del pueblo, y son muchos los errores y pocos los aciertos de la MUD. La comunidad internacional los ha puesto a correr y a encaramarse, como dice el refrán criollo en Venezuela. El pueblo quiere calle, Carlos, porque tiene hambre, no hay medicinas, hay crisis, la vida es insoportable. El pueblo, para abarrotar la calle, no necesita que la MUD lo convoque. Antes de que, bueno, hay que ver que también la MUD no tiene poder de convocatoria. Vemos como otros partidos han asumido en los últimos días la batuta de estas marchas multitudinarias, que nosotros estimamos que la de ayer estuvo cercana al millón, al millón de participantes, como el 1 de septiembre del año pasado. Vemos como partidos como Voluntad Popular, 20 Venezuela, Primero Justicia, están comandando esto y la gente los está siguiendo. Eso es muy importante. El pueblo va a seguir en la calle, Carlos Eduardo, sin escuchar la frialdad desmotivadora de algunos dirigentes de la MUD. De manera que en la encuesta los consultados dijeron el 68.4 que por su propia cuenta van a ir a la calle. De manera, y por el llamado de la MUD apenas un 24.6. Entonces hay que ver que esa gente, o hay que esperar que en cualquier momento esa gente va a doblar las cifras multitudinarias de lo que está apareciendo hasta ahora, Carlos. Rubén, vamos a pasar a la siguiente lámina que habla de por qué Nicolás Maduro ni ha renunciado, ni se ha ido y sigue allí en el poder. Mira, la razón es que hay que buscar un culpable, a ver quién es el culpable. En la encuesta se pregunta si el culpable es Maduro, si son algunos dirigentes de la MUD, si es toda la MUD, si son las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas. Y el 48.3 dijo que es toda la MUD, lo que te acabo de hablar en la anterior lámina, porque solo han servido para desmotivar a la gente en su tiempo. Ya no, ya la gente está muy motivada. Traicionar al pueblo y convivir con el gobierno, esto lo dicen los consultados. Yo lo que hago es repetirlo. 48.3 le echa la culpa a la MUD de haber adoptado y por eso no haber salido pronto del Maduro. Algunos dirigentes de la MUD, que era otra opción, tienen el 20.4. ¿Y cuál es la causa? Porque han negociado con el gobierno y están muy comprometidos con Nicolás Maduro. El 15.5 echa la culpa a las Fuerzas Armadas Nacionales, porque no defienden la soberanía ni al pueblo y solo defienden a un partido político. Y la culpa se la echa al propio Maduro apenas un 10%. Y esto tiene sentido, porque como tiene un soporte con algunos dirigentes de la MUD, no tiene necesidad de irse y mucho menos de renunciar, porque tiene un control no solo de su gobierno, sino también de la oposición, porque frenaba, comillas, a la gente a la calle, y la gente ya no está comiendo ese cuento con la MUD, Carlos Eduardo. Rubén, hay una duda entre los venezolanos sobre el comportamiento apegado a la democracia, a la lealtad, a la transparencia de los dirigentes de la oposición, aunque los veo en este momento que están, Rubén, aliados, sumados a la idea de seguir en la calle para defender el derecho de los ciudadanos. En la encuesta te respondieron todo lo contrario, dicen que de alguna manera tienen algún pacto con el gobierno por allí. Revisemos el dato. Bueno, mira, esa pregunta exactamente lo dice. A ver si eso es verdad o es mentira, que ellos tienen negociaciones. El pueblo está muy claro. El pueblo es evidente, Carlos Eduardo. En las transmisiones que se hacen, que hace el mismo NTN 24, ve cómo el pueblo grita y las expresiones y las consignas son de ir a la calle. El pueblo ha observado en los dirigentes de la MUD traiciones, y así lo expresan en la encuesta, reacomodos con el gobierno, reuniones secretas de la MUD con el mismo Nicolás Maduro. Y todo esto en los voz populis, de que la MUD ya no sirve para nada. Así lo dicen los entrevistados. Incluso hay quienes señalan que los compromisos
compromisos son tales que a veces ni les permiten que participen en marchas ni en ruedas de prensa a todos esos dirigentes que están muy allegados a ellos dentro de la MUD y dentro de la MUD, porque no de la oposición, porque la oposición es un pueblo opuesto a Maduro. Los entrevistados dicen también, Carlos Eduardo, que el gobierno le ha dado mucho a esta gente, a estos dirigentes, y ellos devuelven con el gesto del silencio y con actuaciones raras y contrarias a la mayoría de lo que aspira la oposición, que es salir de Maduro. Eso lo tienen como aguantado. De manera que cuando se le pregunta si es verdad o es mentira, ellos están aliados con Maduro, el 77, óiganlo bien, casi el 80% dice que es verdad que están aliados y apenas un 14.4 dice que eso es mentira. Y eso lo ha demostrado la calle. NTN 24 ha mostrado donde casi 1 millón de venezolanos en la calle, que quiere decir que quieren salir de Maduro. Bueno, eso lo dice el estudio de Meganálisis que dirige en este caso mi querido amigo Rubén Chirino, que está allí en pantalla conversando con nosotros la tarde de hoy. No lo dice, por supuesto, ni NTN 24 ni este espacio la tarde de fin de semana. Pero Rubén, la gente sí cree en las gestiones que está haciendo la OEA. De hecho, quiere que la Organización de Estados Americanos aplique la Carta Interamericana al gobierno de Nicolás Maduro para que comience a resolverse la situación de crisis que vive el país y que el gobierno de Nicolás Maduro, que lo conocemos muy bien, es arbitrario, pues arrolla el derecho de los ciudadanos, pasa por encima incluso de la Constitución, quiere precisamente que se haga esa gestión para que el chavismo y la revolución vuelvan a andar por la senda constitucional. Eso veo que lo dijeron allí en este estudio de Meganálisis. Sí, Carlos Eduardo, y claro, eso que acabas de decir es importante. Es un estudio que hemos hecho nosotros, no tiene nada que ver, como lo acaba de decir NTN 24, solamente es el vehículo donde estamos dando esta información. Entonces, con respecto a esa pregunta que me acabas de hacer, según los entrevistados, esto lo pide el pueblo a gritos desde hace tiempo. No se logró antes porque varios dirigentes dentro de la MUD cayeron en la trampa del diálogo y perdieron el tiempo tertuliando con el gobierno de Maduro. Y diálogo para allá, diálogo para acá, y eso fracasó. Mientras el pueblo se está muriendo de hambre, tú no puedes estar dialogando, menos llegar a un diálogo que no se hace concreto, efectivo. Esto fue muy bochornoso y detestable por parte de esta gente, de estos dirigentes de la MUD. Aparte de que le quitaron la iniciativa a Almagro al aplicar la Carta Democrática el año pasado, cuando trajeron al Papa, el gobierno de Nicolás Maduro se trajo al Papa, y yo creo, mira, Carlos Eduardo, que nosotros hacemos una encuesta en los alrededores del Vaticano, a estas alturas el Papa está muy defraudado y descontento porque lo trajeron a hacer el bulto dentro de un diálogo que no funcionó. El diálogo en Venezuela tiene un rechazo absoluto. Fíjate que tiene en la gráfica el 81.7 celebra que se aplique la Carta Democrática y que se aparte ese diálogo. Rechazan la Carta Democrática el 13.5 apenas, de manera que más del 80% está muy conforme de que se aplique la Carta Democrática, porque es mucho el sufrimiento que tiene el pueblo de Venezuela en este momento, Carlos Eduardo. También se preguntó en este estudio a los venezolanos, Rubén, sobre si las elecciones a gobernadores que están retrasadas, pospuestas por el Consejo Nacional Electoral, que es una de las peticiones que hace en la calle la dirigencia opositora en este momento, que se active este proceso electoral, que seguramente pues podría darle la mayoría de las gobernaciones, y ya lo hemos analizado aquí con estudios de Meganálisis, le daría la mayoría de las gobernaciones a la oposición. Pero la gente no cree que esto va a resolver los problemas. ¿Esto es así? Sí, es verdad, sí, es verdad. Y la gente está muy clara de lo que quiere, porque son 17 años con el gobierno y con el modelo de gobierno, pero son los últimos 3 años de hambre, de miseria y crisis, que está desesperada. Y cuando le hablan de 2018 y más adelante, imagínate, el 73.4 dice que no van a resolver el problema con unas elecciones de gobernadores. Pero es que si las evaluamos, Carlos Eduardo, si se rompió el hilo constitucional, hacer unas elecciones dentro de ese marco es inconstitucional también. Tendría que reponerse el hilo constitucional, que pasaría por devolverle la autonomía a la Asamblea Nacional, separación de poderes y nombrar nuevas autoridades en el Tribunal Supremo, porque quedó viciado. En consecuencia, si el CNE convoca elecciones, esas elecciones también están viciadas. ¿Por qué? Porque no hay una legitimidad en el gobierno, menos la puede haber con
posterior a lo que ocurrió. Entonces, según la expresión de los entrevistados, la mayoría, el 73%, consideran que es claro que el pueblo con hambre y angustia y desesperado no acepta ningún tipo de elecciones de esta naturaleza a gobernadores. A nosotros particularmente, nosotros creemos que la elección de gobernadores no va a ocurrir, el pueblo no va a ir, los partidos políticos no les conviene porque no se están cumpliendo. Por allí hubo hoy, Carlos Eduardo nota que el presidente Maduro en una locución dijo que había que convocar a elecciones para que fuera las elecciones de gobernadores y alcaldes y a calmar las guarimbas. Aquí en Venezuela las guarimbas son las manifestaciones en la calle, le han puesto ese nombre. Pero resulta que ahí está violando también la Constitución, porque el Poder Ejecutivo no puede autorizar, no puede indicar que hay que hacer elecciones porque le está dando una orden al Consejo Nacional Electoral, está pasando por encima de ellos. Ahí hay otra violación, es el Consejo Nacional Electoral, el otro poder que no puede estar sometido a él para hacer las elecciones. Es decir, que debe ser, eso debe salir del seno del CNE, esa convocatoria a elecciones de gobernadores, y él se le volvió a ocurrir hoy de que hay que llamar a las elecciones, y mañana el CNE aparece convocándolas, entonces hay otra violación, porque no hay separación de poderes, y se demuestra, como en la vez anterior, que un comité de seguridad le dio, convocado por él, le dio al Poder Judicial, le indicó que corrigiera la sentencia, de manera que no hubo tampoco separación de poderes, de manera que eso sería un error garrafal que el CNE, después de anunciado por el presidente Maduro, convoque a elecciones, porque sería otra violación de la Constitución. Bueno, Rubén, yo también creo que es un mensaje a García. Yo más o menos conozco cómo se desenvuelve el gobierno y cuál es la actuación de los poderes del Estado en Venezuela. Bueno, avancemos. Almagro hace más que la MUD. Almagro estando en la OEA, en Estados Unidos, y la MUD estando allí, en el corazón de la crisis. Bueno, mira, aunque parezca mentira, sí, es tanto la desconfianza y la decepción que ha tenido el pueblo, que el 78.3 dice que Luis Almagro es el que está haciendo el mayor esfuerzo por salir de Nicolás Maduro. Es evidente que lo que ha hecho Almagro hasta ahora ha confundido al mundo y a la clase política internacional. Claro, los errores del gobierno con la violación de la Constitución y las intervenciones de los representantes de Venezuela en la OEA, peleando con los otros países, con los otros cancilleres, le ha hecho un fácil trabajo a Almagro. Como Chacumbele, ellos mismos se han encargado de hundir a Venezuela en la OEA con esa ofensiva, con esas actuaciones y posiciones bastante disonantes. Muy sola está Venezuela en el espectro político internacional, y esto es más que evidente. 78.3 dice que Luis Almagro en la OEA es el que mayor esfuerzo ha hecho. Ninguno de los dos, 13.6, y la MUD en Caracas apenas 5.0, Carlos Eduardo. Rubén, entramos en la fase de la presión del tiempo por parte de la productora de este espacio. Vamos rápidamente a revisar. La gente definitivamente no quiere diálogo y no cree que esto va a solucionar los problemas que viven a diario en sus casas, por supuesto en la familia. Bueno, mira, eso lo dice el 78.5, dice que el diálogo no lo va a resolver, y un 19% dice que sí. Pasemos a la siguiente. Bueno. La del gobierno de Maduro. Maduro sigue en picada. Definitivamente lo que vemos en las noticias, lo que vemos en la percepción del ciudadano que sale a protestar es que no quieren nada con Maduro, y así lo dice este estudio de Mega Análisis. 80.7 dice la persona consultada, señalan que no está fortalecido, ha perdido poder, no tiene poder de convocatoria, está muy disminuido y debilitado internacionalmente. Comunidad Europea, Mercosur, UNASUR, la OEA, todos los tienen en contra, Carlos Eduardo. 80.7 muy disminuido y debilitado, y apenas un 12.4 considera que está bien apoyado y fortalecido. Sobre hambre, desnutrición, que es un problema que se viene denunciando, Rubén. La gente fuera de Venezuela cree que esto es producto de los medios de comunicación, pero siempre los medios de comunicación registran precisamente el sentimiento del ciudadano. Sobre hambre y desnutrición, ¿qué te dijo la gente? 83.4% dice que sí hay hambre en Venezuela. Es más, y dicen, así con el voto, nosotros votamos el 6D para elegir a todos los parlamentarios de la oposición, porque con hambre salimos a votar. Y esa misma hambre que tenemos ahora puede salir de Maduro. Y eso es lo que está ocurriendo en la calle. Entonces es un peligro que la gente sigue en la calle. Aún no han bajado los cerros, como dicen en Caracas, tú sabes muy bien, que no han bajado los cerros a protestar. Está yendo una gente y están cercanos al millón. Cuando esto ocurra,
no lo pueden controlar, porque un pueblo con hambre, bravo y hastiado con el gobierno, puede hacer cualquier cosa, Carlos Eduardo. Hay mucha hambre, 83% de hambre. Rubén, ¿por qué la gente busca en la basura? ¿Cuál fue la respuesta que te dieron los venezolanos? Bueno, la pregunta era de que rebuscaban en basura porque tenían hambre, porque buscaban enseres o ropa, por ocio, o porque no, si había visto a gente. Fíjate que en esta ocasión nosotros consultamos a ver si lo han visto, no a quien rebusca en el pipote. El 42.1 dice porque tiene hambre y busca comida. El 18.4 dice buscando enseres o ropa. El 14.2 por ocio y costumbre, y el 13.7 no ha visto a personas rebuscando. Definitivamente el rebusque de comida existe en el país. Así lo expresan los consultados en esta encuesta. No se puede tapar el sol con un dedo. La gente anda rebuscando en el pipote, y el 42.1 de ellos, la gente dice que busca comida porque lo ha visto comer, Carlos Eduardo. Así que sí rebuscan en el pipote para comer, aparte de otras cosas que te acabo de mencionar. Este dato que viene a continuación, Rubén, es claro y es clave para la vida y para entender, en este caso, para entender la crisis y lo que vemos a través de los medios de comunicación fuera de Venezuela, porque a veces en muchos medios de comunicación dentro de Venezuela pues no se registra esta situación. La gente come 1, 2 o 3 veces al día o no come. ¿Cuál fue la respuesta? Mira, la situación es muy grave en los barrios de Venezuela. La gente pasa trabajo para comer. La clase media no es igual. Todos los índices señalan poco consumo alimenticio en la mesa de los venezolanos. Quienes comían 2 veces, de 18% bajó a 14%. Ahora son menos los que comen 2 veces al día. Antes el 51% comía una sola vez al día. Ahora solo come casi el 40%, porque ese 11% pasó a integrar el lote de no probar bocado durante todo el día. Pues el 27% en diciembre pasó al 34.3%. O sea que en términos redondeándolos allí, el 73% de los venezolanos comen muy mal, Carlos Eduardo. Esos son casi 21 millones de venezolanos y están discriminados en la lámina de la siguiente forma. El 39.8 solo come formalmente una sola vez al día y picotea a veces un líquido antes de dormir. O sea, el picotear es un poquito de una cosa que agarra y es un líquido que acompaña a la comida casi formal. El 39.8, estamos hablando de cercano a 12 millones de venezolanos. Ahora, el 34.3 pasa hasta un día sin probar bocado, solamente líquido dulce o refresco, puro líquido en el estómago. 34.3 aproximadamente son exactamente como el 10% de los 10 millones de venezolanos. El 14.2 come 2 veces al día, una vez casi formal y la otra con picotea de una menudencia salada, algo que haya quedado por allí, lo picotea y se lo come y así pasa la noche o el día, 14.2, y come 3 veces al día, bien resuelto y muy variado, el 2.7, pero en la encuesta de diciembre era el 3%. ¿Qué quiere decir? Que ahora los ricos, eso es aproximadamente como 700, 800 mil personas en Venezuela. Antes era casi el millón. Entonces, ¿qué pasa? Que esos que están comiendo 3 veces al día ahora no tienen el resuelto. ¿Por qué? Pueden tener el dinero, pero no consiguen el bocado para comer, la carne para comer. Entonces, el resuelto y el variado comienzan a alternar, a dificultárseles a ellos, y por eso baja a 2.7. ¿Para dónde coge esa gente? Para los que comen 2 veces al día, y así irá hasta que, si no se sale de Maduro, antes de que todo el país muera de hambre y muera en esta penuria que está pasando, pero que está un pueblo en la calle pidiendo su salida, y de tanto dar y dar y dar, algo se tiene que lograr, Carlos Eduardo. Rubén, yo conozco un grupito que sí come 3 veces al día, hace merienda y por supuesto toma whisky y champán. No voy a hablar más. Quiero despedir y agradecer a Rubén Chirino. También. Tú lo conoces, yo lo conozco. Bueno, Rubén Chirino, estadístico con más de 39 años de experticia en investigación de campo, presidente de Megaanálisis. Como siempre es un placer que compartas con nosotros tus estudios. Nos vemos la próxima. Bueno, muchas gracias y hasta luego, Carlos Eduardo. Fue un placer, Rubén.